Nuevamente para todos, muy buenos días a todo el grupo, a Buenos Anderson, días, Daniel, María Paula, Buenos Juan días, profe. García, Juan Martínez, Valentina. Creo que todavía no se ha conectado Karen, que no la veo en el listado. Muy bien, jóvenes. Dios mediante, comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy, el 19 de octubre. Hoy sería la sesión o la clase número 10 de nuestro curso y ya casi nos estamos acercando a la mitad de nuestro contenido. Lo que correspondería al día de hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles, vamos a estar realizando 3 actividades prácticas evaluadas en función al contenido que hasta ahorita hemos venido manejando y tomando como base el ejercicio de la vivienda que hemos venido manejando desde el inicio de nuestro curso. Hasta el momento hemos utilizado ciertas herramientas de trabajo, herramientas para dibujar, herramientas para modificar, para insertar textos, para acotar, para organizar información en capas, para preparar un plano en el espacio papel, para que este sea posteriormente impreso, ya sea de manera virtual, a través de un archivo PDF, o pueda ser impreso en una impresora local, ya sea que ustedes puedan tener en casa o que de pronto lleven a un local de impresión, por ejemplo. Hasta ahora, de estos contenidos que hemos revisado, en especial los últimos de la semana anterior, ¿hemos tenido alguna duda, comentario, inquietud al respecto? ¿Aló? Pues, profe, yo he tenido problemas. Como yo tuve que volver a hacer el plano, todavía tengo problemas con las sillas del comedor. No me quedan bien escaladas. O sea, quedan como más grandes. ¿Por qué te quedan más grandes, Juan? Porque ¿Cuál en es el la ejercicio, distancia que te está quedando incorrecta? Perdón. la distancia no es las medidas de las sillas, porque no las tengo. ¿Y cómo no tienes las medidas de la silla? Yo tengo aquí abierto el ejercicio en la sesión 6, el que dice ejercicio 2.3. Ahí aparece el comedor completo, pero no tiene las medidas de las sillas. Ajá, vamos. Te muestro un segundito por acá. Recuerde que muchos de los ejercicios que hasta ahora se han ido asignando para, valga la redundancia, el ejercicio principal que nos está sirviendo para conectar o para poder aplicar todos los contenidos, vienen de ejercicios anteriores. Vamos a buscar acá. Ejercicio número 6. Esta es la que tú tienes, ¿cierto, Juan? Sí, profe. Perfecto. Revisemos entonces acá. Esta nos pide, o la función de este ejercicio, o la finalidad, es la creación de bloques internos, es decir, lo que estuvimos realizando la semana pasada. No olvidemos nunca leer siempre las instrucciones que se presentan a cada ejercicio, porque esas instrucciones son las que ustedes les van a ayudar a orientarse en saber primero qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y de pronto, en el caso de estos que estoy mostrando ahorita en pantalla, de dónde los vamos a tomar. Entonces, dice las instrucciones tomando como referencia los ejercicios 2.3, 2.4, 3.2,
y el ejercicio 5, es decir, el 3.2 que es el comedor, perdón, el 2.3, el 2.4 que es el juego de comedor, el 3.2 que es el de las puertas, el otro 3.2 que es el de las ventanas, y lo del ejercicio 5 que son las piezas sanitarias. Debemos buscar entonces dónde es que están estos ejercicios. En este caso el 2.3, 2.4 corresponde a la guía número 2. Vamos un segundito a revisar la guía número 2. Perdón. Ejercicios de la guía número 2. Ok. Aquí está el primero, el ejercicio 2.3. Y el que nos están pidiendo acá. En el ejercicio 2.3, que corresponde a la guía número 2, la función de ese ejercicio, la finalidad de ese ejercicio es simplemente que ustedes construyan este juego de comedor, bajo líneas o polilíneas o rectángulos o polígonos. Empezar a realizar este juego de comedor de mesa cuadrada que mide 1.1 por 1.1, es decir, 1,10 m, pudiésemos verlo así, donde cada silla está separada 0.1 unidades, es decir, está separada 10 centímetros del borde de la mesa, y que las sillas tienen estas características de medida, las que tenemos acá. Es decir, hasta ahora el ejercicio 2.3 consiste en eso. Entonces, para nosotros poder practicar, en este caso, lo que aparece en esta guía de la clase 6, ya teniendo el dibujo de ahí, entonces vamos simplemente a acotar este juego de comedor de manera que nos quede similar a lo que tenemos acá. Lo que es la longitud o las longitudes de la mesa, la separación de la mesa, simplemente a modo de práctica. ¿Listo, Juan? Sí, profe. Perfecto. En esa misma guía que te acabo de mostrar ahorita, vas a encontrar la de los sofás. Esta que está acá. Y observemos que para el ejercicio, para el que estamos ahorita realizando de la vivienda, solamente hasta los momentos estamos utilizando el sofá de 3 puestos, el sofá de un puesto y la mesita del centro. Es decir, ahorita, si ustedes desean, lo pueden dibujar, pero en un archivo aparte, al igual que este otro. Pero en el dibujo, en lo que hasta ahora estamos trabajando, solamente va este y estos 3 elementos nomás. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a realizar, como práctica, ya te doy la palabra, cuando vayamos a realizar la práctica para acotar o para incorporar acotamiento del sofá, pudiésemos omitir el acotamiento de este y pudiésemos omitir el acotamiento de este. Es decir, quedarnos solamente con esto que está acá nomás. ¿Listo? ¿Quién necesitaba conversar por ahorita? Yo, profe, es que lo que pasa es que yo cuando estaba haciendo lo del archivo aparte, y bueno, lo copié y lo pegué en el de la planta, como que se aumentaba la dimensión del sofá y del comedor. ¿Será que al suprimirlo todo se podía como hacerle, o sea, bajarle el zoom o el tamaño? Hay que ver si de pronto fue por Zoom. ¿Quién estaba hablando ahorita? ¿Karen? No me acuerdo. Karen. Ajá, listo, Karen. Karen, no sé si de pronto sea propiamente de Zoom. No recuerdo exactamente si lo vimos con el grupo de nosotros, pero vamos a hacer la prueba con esto porque puede ser que se nos estén mezclando unidades distintas en los archivos. Vamos a abrir un segundo acá. Perdón, este archivo. ¿Listo? Este es un ejercicio de muestra que estuvimos revisando la semana anterior, ¿cierto?
Sí, sí, señor. Ok, vamos a hacer algo acá. Primero, vamos a chequear las unidades de este dibujo. Ok. Revisamos acá, específicamente en cómo se están insertando las unidades, o la escala de inserción, y son milímetros. Adicionalmente, pues nos damos cuenta que está los grados o el ángulo en grados decimales y las longitudes bajo un sistema decimal. ¿Listo? Simplemente fue a modo de revisión. Intencionalmente me voy a llevar esta cama con un control C y la voy a pegar en un archivo que a propósito voy a cambiar de unidades a pulgadas. ¿Listo? Porque a veces eso suele pasar, ¿no? Tenemos algunos documentos que puede que estemos trabajando con unas unidades y hayan otros de otros documentos, archivos diferentes que estén en otras unidades distintas y cuando uno lo insertamos en otro o viceversa, la escala de inserción no va a ser la misma. Entonces va a tener una variación de tamaño. Ya sea se va a poner más grande o se va a poner más pequeño. Vamos a guardarlo un momento. Yo lo voy a guardar en el escritorio para hacerlo más sencillo de ubicar. Ponerle cama pulgadas. Cama pulgadas. Listo. Entonces, nuestro ejercicio de la cama quedó dibujado en pulgadas y nuestro ejercicio de la vivienda completa estaba en o está en milímetros. Vamos de pronto a insertar de manera externa el bloque de la cama a este proyecto que está acá, porque digamos, vamos a decir que yo quiero reemplazar esto y me hace falta tener ese bloquecito por acá. Entonces, como ese no forma parte del listado de bloques internos, entonces vamos a darle más opciones. Buscamos el archivo, que en este caso es cama pulgadas. Cuando tenemos la ventana preliminar a la inserción del bloque en el archivo, en el proyecto, él nos va a comentar o nos va a preguntar para que nos cercioremos de ciertas cosas. Primeramente, el punto de inserción, que en este caso está activo la opción de especificar en pantalla. ¿Qué quiere decir? Nosotros con el cursor simplemente hacemos clic donde deseamos ubicar ese archivo. El siguiente es la escala. En este caso, debería tener las referencias de tamaño, uno en X, uno en Y, uno en Z. Lo único que nos quiere decir esto es que todas las longitudes del archivo original a lo que lleguen a este documento se van a multiplicar por 1. Es decir, van a quedar del mismo tamaño como fueron creadas. Y luego, perdón, me fui de largo acá. El tercer elemento, que es la rotación, si necesitamos darle un ángulo específico antes de darle al momento de darle clic. Y la última información son las unidades del bloque. Y aquí observemos que el documento estaba hecho en pulgadas y cuando observamos este factor de inserción, lo que ya nos va a indicar de primer momento, sabiendo que ahorita estamos aquí en milímetros, es que va a haber una variación de tamaño. Entonces, a propósito lo voy a dejar así para que podamos observar, porque podría ser lo que le esté pasando a Karen en este momento. Entonces, al darle OK, observemos el tamaño de la cama en función a lo que teníamos acá de
de tamaño original del archivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un elemento que en cuanto a características podríamos decir que está bien construido, pero la proporción del documento o del bloque nuevo en función al proyecto original está completamente desproporcionado. No sé si eso es lo que te está pasando, Karen, hasta este momento. Sí, profe, prácticamente es eso. Pero bueno, vale. Perfecto. Perdón, tendríamos dos opciones para hacer en caso de que alguno de nosotros se nos esté presentando algo similar. Las dos opciones posibles son, vamos a anotarlas por acá, para poder solucionar esta eventualidad. La opción 1 sería realizar un escalado por referencia. No recuerdo si de pronto nosotros la semana pasada revisamos esta variación del comando de escala. Si no, lo revisamos ahorita nuevamente. Una opción sería realizar un escalado por referencia. Está mal escrito. Referencia, ahora sí está bien escrito. De lo que sería la cama. Y la opción 2 sería ajustar las unidades del documento base en este caso de la cama. Es decir, cambiar las unidades del archivo donde estaba la cama, guardar cambios y luego reinsertar el mismo bloque. Entonces, cuando repitamos el proceso de reinsertar este bloque, el programa nos va a hacer una pregunta de que si queremos, el programa lo llama como redefinir, pero lo que hace literalmente es refrescar o actualizar la información de lo que hasta ahorita este documento tiene por tamaño de la cama a la nueva información que viene del mismo archivo. Vamos a probar rápidamente las dos opciones. ¿Listo? Tenemos estas dos formas posibles. Hagámoslo primero por el escalado por referencia y luego ajustamos las unidades del otro documento y ambas deberían funcionar. Borremos esto de acá. Perfecto. Vamos a revisar rápidamente cuánto debería medir esta cama, ya sea de ancho o de largo. En este caso mide 90 y de largo 1,90 m. Por lo menos ya tengo las dos medidas. ¿Cómo funciona un escalado por referencia? Activamos la herramienta de la escala. Paso número 1, seleccionamos el objeto. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, Enter, barra espaciadora o clic derecho del mouse para pasar al siguiente paso. Luego, como hemos venido haciendo normalmente, el programa nos va a pedir que especifiquemos el punto base para el escalado. Es decir, el punto por medio del cual se va a hacer más grande o más pequeño. Nosotros podemos decidir hasta este momento cuál es el punto que más nos conviene. Y literalmente puede ser cualquiera. Yo ya viendo cómo va a ser el comportamiento del bloque, me voy a quedar con esta esquinita que acabo de seleccionar. Ahora sí, antes de dar el último paso que anteriormente habíamos trabajado, que era la escala o el factor de escala, donde decíamos si queríamos que el bloque quedara al doble del tamaño, quedara a la mitad, quedara una cuarta parte. Es decir, cuando decíamos que utilizábamos un número mayor o menor a 1 para que todas las medidas se multiplicaran por ese mismo factor de escala. En este caso, ya no vamos a trabajar con un factor de escala, sino que vamos a trabajar con una referencia.
y es la información que aparece aquí abajito. Esta opción es la que nos va a ayudar a nosotros a poder ajustar esto en función a una medida o a una medida final. Hacemos clic en referencia. Y ahora lo que nos tenemos que decir a nosotros es en función a cuál longitud o a cuál elemento queremos empezar a escalar. Ustedes pueden decir si quieren utilizar esta línea como referencia o quieren utilizar esta línea como referencia o quieren utilizar esta línea como referencia o de pronto esta o de pronto esta. Es decir, ustedes literalmente son los que van a decidir cuál es el segmento que les va a ayudar a poder decir, ya esto no mide 200 metros de distancia, sino que ahora va a medir la nueva distancia. Entonces, en este caso, yo voy a escoger o este, porque ya yo sé que este aquí abajito mide 0.90 y la altura, por decirlo acá, mide 1.90 o debería medir 1.90. Entonces, borremos esto, volvamos al comando y vamos a decir que de aquí hasta acá, ahí viene el último paso. Y aquí nos toca y ahora sí, le indicamos al programa cuánto tiene que medir ahora ese segmento. Y según el dibujo, cuánto debería ser esa longitud. $1.90. 1.90, correcto. Entonces, lo que hacemos es simplemente decirle al programa la nueva distancia, Enter. Ahora sí, regresemos acá y vamos a verificar las distancias de esta cama. Con la herramienta de la regla, la consulta de la distancia, vemos que de aquí a acá tiene el 1.90 que acabo de escribir y de aquí a acá tiene los 90 centímetros o los 0.90 metros que tenía aquel documento. Entonces, ahora sí, podemos llevarlo a la posición. La desventaja de hacerlo de esta forma sería la siguiente. Primeramente, son ciertos pasos que tenemos que hacer, ciertos comandos adicionales. Pero cada vez que insertemos el bloque original, va a tener esas características grandes, porque el archivo original venía de esa forma. Entonces, tendríamos que empezar a repetir cada uno de los pasos que hicimos ahorita, o entonces, para que eso no nos ocurra, emplear este que acabamos de escalar y empezar a copiar este bloque que tenemos aquí. Porque si volvemos a insertar el original, se nos va a aparecer el mismo tamaño. Esa es una opción. Probemos rápidamente la opción número 2. Decíamos que para la opción número 2 debemos editar o ajustar la información, en este caso en cuanto a las medidas de la cama, las unidades del dibujo. Al guardar cambios y volver a reinsertar el bloque, decirle al programa que sí, que queremos actualizar esa información. Verificamos nuevamente las unidades y en efecto nos damos cuenta que están en pulgadas, están en unas unidades distintas a las que está este archivo. Entonces vamos a manejar siempre las mismas unidades. Siempre es lo más recomendable. Cambiamos a milímetros, decimos OK y vamos a guardar cambios. Perfecto, cerramos el documento y volvemos acá. Esto lo podemos dejar aquí para que veamos el cambio. La cama grande.
¿Listo? Hasta este momento, lo que está registrado en este proyecto, es decir, este bloque de cama pulgadas, tiene las características iniciales, es decir, el tamaño en grande. Necesito volver a insertar el mismo bloque para que traiga las nuevas características. Más opciones. Volvemos a buscar el mismo archivo. Ok, verificamos toda la información. Y vamos a ver qué ocurre. Nos dice acá que si queremos redefinir la información del bloque, es lo que les comentaba ahorita, que sería actualizar la información. Acá. Entonces, observemos aquí cómo ahora sí el documento o el archivo tiene el tamaño original que debe tener. Sin embargo, pasó algo que no debería pasar. Este documento o esta cama inicial tuvo que también cambiarse de tamaño, porque en teoría nosotros refrescamos toda la información. Vamos a volverlo a intentar, pero tuvo que haberse cambiado y no se cambió. Ok, vamos a ver aquí. No, pareció muy extraño. Pero esta cama tuvo que también cambiarse a el tamaño original que estaba acá. Y no lo hizo, me pareció muy extraño. Entonces ahora sí, volvamos a insertar el mismo bloque y entonces ahora sí tiene el tamaño que nosotros estamos deseando. En este caso en particular, muy extraño que ocurrió, nos tocará borrar este de acá porque ya no lo necesitamos. Y luego, este lo llevamos a su capa correspondiente. ¿Listo? Hasta ahorita, preguntas, dudas, comentarios acerca de esto. No, profe. Ujú. No, profe. Por Listo, ahora tampoco, profe. perfecto. Antes que arrancáramos nuestra clase, María Paula me había conversado algo, me había consultado algo, de que habían unos bloques que ella estaba haciendo de mobiliario equipamiento y que sin querer ella lo había construido en unas capas específicas y cuando lo necesitaba cambiar de capa, el archivo o el bloque, mejor dicho, no se cambiaba de capa, seguía estando en la capa donde fue hecho. Fue algo así lo que me comentaste, María Paula, ¿sí? Me está pasando lo mismo. Profe, pues ya lo pude realizar, o sea, ya le Ujú, quité la capa que tenía el bloque, pero sin ujú, embargo, o sea, no era así, porque era raro. Digamos, tenía la capa de color mobiliario, el bloque, pero ujú, entonces yo hice un bloque nuevo, como para restaurar el bloque en ujú. capa cero, y me dijo como, ok, entonces yo le daba el bloque que tenía la capa de mobiliario y me quedaba, perdón, en capa cero. O sea, era raro, pero ya logré aclarar mi duda porque ya lo coloqué en la capa cero, el bloque como tal. Ok, perfecto. Pero Juan decía que a él sí le pasaba eso, ¿sí? ¿Te está pasando algo así, Juan? Sí, señor, en este momento me está pasando eso, pero se supone que no debía dejar la capa cero, ¿no? Sí. De pronto, cuando eso esté ocurriendo, posiblemente sea lo siguiente. Esta representación de lavamano, intencionalmente yo la voy a colocar en textura de piso. Y además también yo me voy a posicionar en la capa de puertas y ventanas. Entonces, recordemos nuevamente lo que habíamos comentado la semana anterior acerca de el trabajo con los bloques. Que al momento de nosotros construir bloques, deberíamos cumplir con dos condiciones. La primera condición, perdón, era que los elementos estén en
capa 0. Todos los elementos que van a formar parte de ese bloque estén en capa 0. ¿Qué quiere decir? Esta línea es inclinada, la línea está de aquí arriba, esta línea de acá abajo, esta otra que hace la tina donde uno introduce las manos para enjuagarse, el circulito de desagüe, los 3 circulitos que corresponden a la grifería. Si todos estos forman parte de su bloque, todos estos deben estar en capa 0. Y la segunda condición sería que la capa activa sea también la capa 0. Estas son las dos condiciones que nosotros necesitamos de manera correcta perdón, para poder construir un bloque y que después no se nos vayan a estar mezclando o confundiendo informaciones. En este caso, la capa activa nuestra, en cuanto a la condición 2, es la capa de puertas y ventanas. Y para la condición 1, estos elementos están en la capa textura de piso. Voy a llevarnos esto para un ladito. Ok. Si nosotros dejamos estas configuraciones de capas tal cual como están, vamos a tener mezcla de información. Aquí en este bloque, al final se nos van a mezclar informaciones de las puertas y las ventanas y textura de piso. Es decir, el resultado al momento de imprimirse no va a quedar de manera correcta. Igual vamos a dejarlo por un momento de esa manera, ¿vale? Vamos a crear un bloque acá. Vamos a borrar las anotaciones. Listo. Vamos a crear un bloque y vamos a empezar con el de la izquierda. Creamos un bloque, vamos a ponerle vamos sin correr. Vamos a seleccionar los elementos. Enter para regresar. Tenemos vista previa. Ubicamos un punto o designamos un punto para insertar ese bloque. En este caso yo voy a colocar este ladito aquí, que sería el que iría pegado al muro. Verifico que la información sea en milímetros, puedo colocar alguna descripción en el caso que lo considere pertinente. Listo, ok para confirmar. Perdón. Entonces, ya tenemos el bloque construido. Si de pronto este bloque nosotros lo queremos mover a otra capa, capa de muros, capa de mobiliario, capa de eje de muros, observemos cómo él se quedó atrapado en la capa donde donde los elementos estaban principalmente, es lo que vamos a ver. Entonces, por mucho que nosotros seleccionemos la capa donde ahora queremos que esté, al momento de imprimirse, él va a tener las características de esta capa con que fue creado, es decir, la capa de textura piso. Si esta capa venía en color gris, venía con líneas segmentadas y con un grosor 0.0, por mucho que nosotros queramos colocar esto en otra capa, él va a imprimirse con las características que tienen textura de piso. En este caso, tendríamos dos opciones también como para trabajar. Una sería entrar en el modo de edición de bloque y ajustar la información. Lo otro sería eliminar ese bloque o darle deshacer hasta que este bloque quede nuevamente como estaba y volver a construirlo de forma correcta. Ustedes deciden cuál de los dos procesos les parece más cómodo y más práctico. Vamos a realizar el primero, que yo creo que es el más práctico para todos. Creo que es mi apreciación. Entonces, este es el bloque. Entramos en el modo de edición, ya sea haciendo clic acá arriba en el botón que corresponde a la edición del bloque, o si no, haciendo doble clic sobre el bloque que queremos editar.
¿Ok? Bajo esas dos formas, entramos en el modo de la edición de un bloque. Vamos a hacer doble clic, que es más rápido todavía. Estamos acá, doble clic sobre el bloque. Nos sale el listado de todos los bloques que hasta ahorita hay en este proyecto. Selecciono el que realmente quiero editar y le decimos OK. Cuando estamos en la pantalla gris, estoy en el modo de la edición del bloque, seleccionamos todos los objetos y los llevamos a capa 0. ¿Listo? Una vez que ya esté en capa 0, puedo ir nuevamente o puedo salir del modo de la edición del bloque, guardo los cambios, porque obviamente necesito hacerlo, y ahora sí, este elemento ya quedó como si lo hubiésemos construido o como si todos los elementos hubieran estado inicialmente en la capa 0. Ahora sí deberíamos poder cambiarlo de capa al lugar donde realmente debería estar. Entonces, si se le está presentando alguna situación como esa, ya sabemos cómo resolverlo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Juan, ¿también? Sí, profe. O sea, Excelente. entendí que Ajá, cuéntame. lo mejor sería crear el bloque, ¿cierto? O sea, Sí, achurar, hacerlos un bloque y cambiarlos. sí, o por lo menos, si ya tienes el bloque listo, en este caso como lo que pasa en esta cama, pues entonces simplemente entra el modo de la edición del bloque y modifica lo que tengas que hacer. Ya Ok, sea profe. tamaño, ya sean achurados, ya sea como nos pasaba ahorita que nos tocaba volver a mover todos los elementos a la capa 0 para poderlos, para que estos tengan una mejor manejabilidad dentro del dibujo. ¿Sí? Sí, profe. Cambio por acá. Eso, perfecto. Listo. Vamos ahorita a terminar de ver la información que estuvimos manejando el día viernes. ¿Cuáles fueron los últimos tópicos que logramos alcanzar a ver el día viernes pasado? Si no estoy mal, era sobre las cotas continuas. Estuvimos revisando las cotas en general y vimos todos los tipos de cotas y al final llegamos hasta las cotas continuas y cotas de tipo línea base. ¿Cuál dijimos nosotros o cuál fue de pronto nuestra conclusión? Que es la finalidad de nosotros tener que incorporar acotamientos en un proyecto. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Para que la persona que tenga que realizarlo sepa cuáles son las medidas y no se equivoque de dimensiones. ¿Correcto? E imaginemos que nos pase algo como lo que hicimos o como que lo que nos ocurrió ahorita, que insertamos la cama y que la cama literalmente tenía un tamaño diferente al que tuvo que haber tenido en el proyecto. Si yo no hubiese tenido de pronto como referencia este archivo o este proyecto y tenemos la cama aquí grandota, lo más seguro es que hubiese podido construir la cama, pero cuando la vayamos a insertar en el proyecto, lo más seguro es que la proporción sea distinta. O a lo mejor, si yo les doy la misma información a ustedes, sin medidas y sin nada, a lo mejor para algunos pasará que aquí no coloquen 90, sino que a lo mejor de pronto coloquen 1 metro o 1,05 m o 95, y a lo mejor este largo, que tiene que ser 1,90, no lo hagan como 1,90, sino como de pronto 1,95 o como 2 metros o como 2,05 m, etc. Entonces, lo que intentábamos nosotros decir el viernes pasado es que siempre para cualquier cosa que se necesite construir,
necesita obligatoriamente acotarse, es decir, llevar la información del tamaño de los elementos, de las distancias de los objetos, para que así sea mucho más sencillo poderlo realizar. Por mucho que los espacios en una vivienda, un espacio arquitectónico, en una unidad habitacional, puedan tener características similares en diferentes partes, yo no le puedo decir, por ejemplo, a un constructor o a un maestro de obra o a un albañil, señor maestro de obra, cuando me vaya a construir la habitación, la alcoba número 1, aunque no tenga dimensiones acá, pues usted hágalo como crea, como lo ve ahí. No, esos no son tipos de criterios válidos para nosotros dar instrucciones a una persona al momento de construir. Nosotros tenemos que decirle, en este caso, al albañil, al maestro de obra, al constructor, señor constructor, de ancho esta habitación mide 3,5 metros, de largo mide 4 metros, porque van a haber 2 camas, cada cama individual mide 0,90 por 1,90 de largo, lleva un pequeño muro cuando cierra la puerta, que iba a ser la indicación para el closet. Esa distancia es de unos 65 centímetros para poder meter el closet de manera más cómoda acá. Va a llevar unas ventanas o unas perforaciones para ventana que miden tantos centímetros o tantos metros. Es decir, toda esa información métrica debería aparecer acá. Y es lo que nosotros hicimos. Vamos a buscar el ejercicio que creo que está en ese mismo ejercicio 2. Debe estar entonces en el 3. ¿Ok? Y fue lo que hicimos en este caso. Por mi parte, yo tuve que facilitarles a ustedes todas las distancias de estos muros, incluyendo los pedacitos más pequeños que a lo mejor pueden parecer insignificantes o sin tanta importancia, como por ejemplo estos pedacitos, para que ustedes pudiesen construir este dibujo de manera correcta. Si yo no les hubiese dado a ustedes todas las longitudes, o en el peor de los casos ninguna de las longitudes, todos los ejercicios de ustedes hubieran quedado no solamente incorrectos, sino que hubiesen quedado todos de manera diferente. El que hizo o el que hubiese hecho Valentina hubiera quedado diferente al que hizo Juan, diferente al que hizo Anderson, diferente al que hizo Iverson, porque cada quien le iba a colocar una distancia que creía y no la que debía aparecer correctamente. Entonces, recordemos una vez más la importancia no solamente del acotamiento para las cosas que se vayan a construir, sino de incorporar o tener buenos criterios de acotamiento al momento de presentar, en este caso, un plano. Puede ser de pronto el dibujo de un mueble, de un closet, de una mesa, una silla que ustedes necesiten enviar a la carpintería para que se construya, entre otras cosas. Es decir, todo lo que vayamos a llevar a la realidad, pues necesitamos siempre acotar. Entonces, partamos siempre de ese principio. Revisamos diferentes tipos de acotamiento, lineales, que solamente para ubicar acotamientos horizontales o verticales, alineados, cuando en este caso ya es una línea inclinada, ya no es ni horizontal ni vertical, angulares, para saber los grados que hay entre dos segmentos, longitudes de arcos, radios, diámetros, coordenadas u ordenadas y de tipo recodo. Entonces, estuvimos practicando unos dentro de una figura muy sencilla. Incorporamos aquí ciertos acotamientos básicos, acotamientos lineales, acotamientos continuos. Pero quedamos pendientes en nosotros poder ajustar un estilo de acotamiento que nos dé una correcta representación en el plano que vayamos a imprimir. Antes de ajustar eso, voy a hacer un paréntesis importante. El primero
saber si pudimos revisar la información que les coloqué en la plataforma del acotamiento, si de pronto utilizamos un poco de tiempo del fin de semana para crear un acotamiento de muestra y saber si incorporamos en el ejercicio de trabajo, en este no es, obviamente, en el ejercicio que estamos trabajando, algunos acotamientos para ir practicando. ¿Pudimos hacer eso? Por mi parte, no, profe. Sí, yo sí. ¿Lo pudiste hacer, Juan? Perdón. Lo de acotar, sí. Sí, ok. ¿Qué tipo de problema o consideración especial sientes que te ocurrió al momento de realizar el acotamiento? Por lo menos en tu caso particular. ¿O hasta el momento te salió bien? Sí, pues yo utilicé el, el lineal, entonces Ujú. utilicé la cota lineal y escribía las líneas que necesitaba medir. Ok. Luego seleccionamos pues los elementos a medir. Perfecto. Claro, entonces era algo Eh, muy intuitivo. Sí, de hecho, el incorporar acotamientos en AutoCAD es un proceso muy sencillo. Lo que pudiese tener mayor complejidad sería, uno, editar o crear un estilo de acotamiento que tenga una correcta representación o escala visual en un proyecto para que ni las flechas, ni el texto, ni la separación del texto y las flechas quede desproporcionado y con falta de armonía y estética en su dibujo. Eso por un lado. Y también sería lo siguiente, y vamos a hacerlo a propósito. Imaginemos que nosotros vamos a realizar este acotamiento. Lo hice aquí todo al azar, sin mayor precisión. Listo, simplemente para probar esto. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a preparar un plano, vamos a hacerlo rápidamente por acá. Ok. Vertical. Insertemos una ventana gráfica o un viewport. Y le vamos a darle acá una escala para presentar este proyecto. Y vamos a decir lo que lo queremos a escala 1:50. Perfecto. Aquí está. Creo que a lo mejor puedo utilizar una hoja un poquito más pequeña, pero no importa. Voy a llevar un segundo acá, esto para acá afuera, para que no se vea el momento de imprimir. Perfecto. Imaginemos que nosotros tenemos este plano para preparar a escala 1:50. Es más, vamos a ponerle algo más acá para que podamos ver lo que necesito mostrarle con mayor claridad. Entonces, vamos acá. Encuadramos esto aquí. Y lo que vamos a hacer es que en esta hoja vamos a intentar poner estas tres ventanas gráficas, cada una con una escala gráfica diferente. Esta era 1:50, a esta le vamos a colocar de pronto una 200, porque quiero mostrar de pronto la vista en conjunto, de pronto donde está todo las viviendas pegadas una al lado de la otra. Pongamos que ese sea el caso. ¿Okay?
y hagamos una nueva ventana gráfica como para hacer un detalle, en este caso de lo que tengo en el frente acotado. ¿Listo? Voy a intentar hacer un zoom de esto. 50 y vamos a decir que esto va a ser escala 1:20. Listo, quedémonos acá. ¿Okay? Imaginemos que esto lo tenemos que imprimir. Dejémoslo en el escritorio como una prueba. Cuando entonces nosotros tenemos este primer plano de muestra, observemos el tamaño que tiene el acotamiento en cada una de las ventanas gráficas que nosotros hicimos. En el caso de la izquierda, es decir, esto que está acá, ¿cómo observamos nosotros o cómo calificaríamos nosotros el acotamiento que ahí está presente? ¿Está muy grande? ¿Está muy pequeño? En función a la totalidad de lo que estamos mostrando. Pues yo pienso que está bien. Ahí se pueden leer claramente los números. Ok, en el caso de María Paula dice que está bien. ¿Alguien de pronto pensaría que no está del todo bien o no estaría muy acorde? Yo estoy de acuerdo con María Paula, profe. Listo. Quedémonos con esos dos comentarios. Revisemos ahora la vista que hicimos nosotros de conjunto en la ventana gráfica de aquí arriba y lo que queremos mostrar. Esta, habíamos dicho, estaba en una escala 1 es a 50, esta estaba en una escala 1 es a 200 y esto fue un detalle a escala 1 es a 20. ¿Listo? Cada una está con una escala gráfica diferente. Es el mismo proyecto. En el caso del medio, el que está con un recuadro en color verde, a escala 1 es a 200, ¿cómo consideramos nosotros ese acotamiento que está ahí? ¿Tiene un tamaño acorde a lo que estoy mostrando? ¿Es de fácil lectura? ¿Qué cosas debería mejorar de ese acotamiento? Profe, pues digamos que esa está a una escala 1:200 y el plano se puede ver que disminuye. Entonces, junto a ella disminuyen también las cotas, haciendo una fácil visualización tanto del proyecto como de las cotas. Ajá, pero en este caso, María Paula, tú puedes leer con facilidad en este que está acá, en el que tenemos No, escala 1 a 200, las dimensiones no, profe. no se puede leer con facilidad. Por ejemplo, a diferencia de este, que como estábamos más cerca, entonces este detalle era mucho más o es mucho más fácil leerlo. Aquí ya nos encontramos a otra escala gráfica o a otro nivel de acercamiento, lejanía, distinto a este. Entonces, si nosotros necesitamos incorporar alguna cota en este tipo de representación, tenemos entonces que crear otro estilo de acotamiento que se ajuste a este tamaño que nosotros estamos presentando. Lo más seguro es que aquí en una escala 1 a 200, difícilmente yo pueda acotar o sea conveniente de pronto acotar el grosor de un muro porque son distancias muy pequeñas. A lo mejor lo práctico que me resulta acá, y eso lo puedo ver yo en la medida en que vayamos trabajando, es que a lo mejor yo le pudiese indicar a la persona que va a leer el plano que de aquí hasta acá mide tanto y de aquí hasta acá mide tanto. Ya después, en otra vista un poco más cerca, en este caso, la que tenemos a escala 1:50,
ya pudiésemos indicarle a la persona cuánto es el grosor de los muros, cuál es la distancia de que hay hasta acá, cuánto por cuánto mide este baño, entre otras cosas. Pero a esta escala, 1:200, el colocar todos estos detalles que están de la forma en como hasta ahorita los estoy presentando, es una forma incorrecta. Entre más lejos nosotros nos encontremos, menos detalles nosotros debemos incorporar en un plano. Entre más cerca nosotros estemos, mayor número de detalles podemos incorporar en un plano. Borremos estas últimas anotaciones. Perfecto. Quedémonos hasta ahorita con eso y revisemos este último de manera rápida. Tenemos este último a escala 1:20. Si nosotros observamos acá, entonces pareciera que ahora este acotamiento ya quedó como que muy grande para esta visualización que estoy presentando. Más bien aquí pudiese empezar a bajarle el tamaño del texto, el tamaño de las flechas. Ahora, como estoy más cerca, pudiésemos tener mayor detalle de lo que hasta ahorita estoy mostrando. Aquí ya pudiésemos de pronto decir cuánto mide este pedacito, cuánto mide este pedacito, cuánto mide este otro. Obviamente podemos volver a enfatizar el grosor de los muros, pudiésemos de pronto incorporar la separación de las camas con los muros, pudiésemos de pronto decir tamaño del mobiliario, etc. Como estamos más cerca, podemos incorporar mayor número de detalles. Y el acotamiento debe ayudarnos a poder realizar tal función. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender ahorita? Lo mismo que comentaba hace unos segundos. Entre más lejos nosotros representemos un proyecto, menos detalles deben aparecer. Entre más cerca nosotros estemos, mayores detalles gráficos deberían aparecer. Normalmente para un trabajo o para un proyecto de arquitectura relativamente sencillo, una vivienda estándar como la que tenemos acá de muestra, la escala en que solemos presentar un proyecto es escala 1:50. A partir de ahí, nosotros aumentamos o disminuimos de escala para presentar más detalles o para presentar más información. Si ya queremos de pronto hacer un detalle del baño, queremos hacer un detalle de la alcoba, porque queremos mencionar de qué color va a ser el piso, de qué color van a ser las paredes, de qué madera va a ser la cama, si es que va a ser de madera, entre otras cosas, entonces utilizamos más detalles. Si ya queremos comentar cómo se van a distribuir estas viviendas a lo largo del lote, cómo va a ser el ingreso de los carros en general, cómo va a ser la vía, cómo va a ser las aceras o las caminerías o los corredores peatonales, entonces menor cantidad de detalles nosotros deberíamos colocar. Inclusive en esto que estamos mostrando acá, sería incorrecto mostrar todo el equipamiento que hasta ahorita estamos mostrando, porque la escala que tenemos de 1:200 no se presta para esos detalles. Entonces, ese tipo de consideraciones tengámoslas siempre muy presentes, no solamente cuando estemos trabajando con achurados, sino también cuando estemos trabajando con escalas así, con acotamientos, con detalles de su vivienda. Todo eso va a influir muchísimo. Entonces, si en el caso de que ustedes requieran presentar un proyecto y que lleve también las cotas a diferentes escalas, entonces necesitan crear diferentes estilos de acotamiento, uno para cada escala. Entonces, ya a lo mejor su estilo de acotamiento no se va a llamar Enrique, no se va a llamar AutoCAD, no se va a llamar de pronto Iverson, sino que ahora se va a llamar de pronto arquitectura 1:50, arquitectura 1:200, arquitectura 1:20. Entonces, siempre atentos a esa consideración cada vez que realicemos elementos, en este caso acotamientos en AutoCAD. Vamos entonces a hacer rápidamente el ajuste de un acotamiento de manera tal que nos quede de la mejor manera posible.
Normalmente, AutoCAD tiene ciertos estilos de acotamiento de manera predeterminada, es decir, ya esos vienen instalados cuando nosotros ponemos nuestro software en nuestro computador. Digamos, hay ciertos elementos o ciertas configuraciones que ya vienen de manera predeterminada en el programa. Sin embargo, siempre es una recomendación, o va a ser una recomendación de mi parte hacia ustedes, que evitemos ajustar el acotamiento que trae el computador por defecto, en este caso, que si el ISO 25, que si el estándar, que si el del anotativo. Intentemos evitar modificar eso por lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos ahorita realizando un ejercicio en nuestra casa respectivamente y utilizamos el acotamiento, el ISO 25, que es uno de los que tiene de manera predeterminada el programa. Listo. Nosotros, en vez de haber creado un acotamiento nuevo, lo que hicimos fue ajustar ese acotamiento existente según las necesidades que nosotros teníamos. Resulta que realizamos todo nuestro acotamiento y sentimos que todo nos quedó perfecto y se veía muy bien. Y fuimos de pronto a la universidad o de pronto ustedes me enviaron el archivo para la evaluación. Ustedes utilizaron el acotamiento que se llama ISO 25, ajustaron eso que se llamaba ISO 25. Cuando de pronto yo venga a revisar el archivo, su archivo de trabajo, el programa, en este caso el que yo tengo instalado en la compu, él va a empezar a reconocer todos los elementos que tiene. Dice, ah, tengo una letra que es Arial, tengo bloques que se llaman cama, tengo un acotamiento que se llama ISO 25. Entonces, él dice, ah, en este computador yo tengo un ISO 25 y el que tiene en este acotamiento también se llama ISO 25. Entonces, el programa dice, a lo mejor esos son iguales. Y cuando él va a abrir el documento acá, puede que no haya guardado los ajustes que ustedes le hicieron cuando estaban en su casa. Porque como allá se llamaba ISO 25 y aquí se llama ISO 25, posiblemente el programa interprete que es el mismo acotamiento y cuando yo abra el documento de ustedes acá en mi computador, corremos el riesgo de que esos cambios yo no los pueda ver. Entonces yo venga y diga, lo que pasa es que su acotamiento estaba muy grande, las letras estaban desproporcionadas, la flecha estaba gigantesca. Y ustedes me dicen, profe, pero ¿cómo si yo en mi casa lo hice bien y me quedó el tamaño correcto y me quedó todo perfecto? Entonces yo digo, no, pero en mi computadora yo no lo vi así. Entonces, para que nosotros no corramos ese riesgo, siempre vamos a crear acotamientos nuevos. Ustedes inclusive le pueden colocar su nombre y pongamos el caso, alguien de pronto de nuestro grupo, Anderson, y ustedes le coloquen como nombre del acotamiento Anderson 1:50. Entonces ya nosotros podemos tener la certeza que en los computadores que de pronto están en la universidad o en el computador que yo tengo aquí en casa para trabajar AutoCAD, el programa no tiene nada instalado en cuanto a acotamientos que se llame Anderson 1:50, porque es una creación propia que realizan cada uno de ustedes. Entonces, lo que quiero dar a entender es que siempre creemos estilos de acotamiento nuevos para no correr riesgo de que se guarden o no se guarden cambios. ¿Listo? Bien. Para nosotros abrir un estilo de acotamiento, debemos irnos necesariamente a la pestaña de anotación. Es decir, desde acá no lo vamos a poder hacer. Necesitamos irnos a la pestaña de anotación y a la sección que corresponde al acotamiento. La traducción que aparece en el AutoCAD en español se llama cotas o el dimensionamiento. Acotamiento, la sección que corresponde a las cotas, específicamente al lugar donde encontramos el estilo o los estilos de acotamiento, que es en esa flechita que aparece ahí apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, una vez que hacemos clic acá, se nos muestra una ventana emergente. En esta ventana emergente nos va a referir todos los acotamientos que hasta ahorita hay en nuestro proyecto
nos sale una vista previa de lo que estamos al momento trabajando. No siempre coincide con la realidad aquí en el plano, pero nos da una vista bastante aproximada. Nosotros, un estilo de acotamiento que seleccionemos, podemos indicarlo como activo, o podemos crear un acotamiento nuevo, o podemos modificar un acotamiento existente. En este caso vamos a crear un acotamiento nuevo. Entonces, hacemos clic en el botón de acotamiento nuevo o estilo de acotamiento nuevo, y él nos muestra una segunda ventana emergente donde simplemente tenemos que asignar el nombre de este acotamiento. Vamos a poner, en mi caso vamos a poner acá, AutoCAD Viewer. Ese va a ser nuestro estilo de acotamiento. Él puede tomar como referencia algunos de los acotamientos previos que están acá en nuestro proyecto. Ustedes pueden seleccionar o el estándar, perdón, o el ISO 25, o el anotativo, el que ustedes quieran, porque de igual manera nosotros vamos a necesitar modificarlo acá. Yo lo voy a dejar como está y vamos a quedarnos con ese estándar. Al decirle continuar, él ahora sí nos muestra la última ventana emergente donde tenemos que empezar a ajustar ciertos parámetros importantes de lo que es el acotamiento. Decíamos el día viernes que nosotros vamos a necesitar trabajar solamente con 4 pestañas. De todas las que aparecen acá, por lo menos para nuestro dibujo arquitectónico y para hacerlo de manera más práctica y sencilla, vamos a trabajar solamente con 4 pestañas. La primera de estas, digamos acá, va a ser la pestaña de líneas. La segunda pestaña a trabajar va a ser la de símbolos y flechas. La tercera pestaña va a ser la de textos. Y la cuarta pestaña va a ser de las unidades primarias. De igual manera, en cada pestaña de estas, no siempre vamos a utilizar todos los elementos. Utilizaremos algunos de ellos y ya se los voy a comentar. Utilicemos otro color acá. Listo. En lo correspondiente a la pestaña de líneas, que es todo esto que tenemos acá, aquí lo que vamos a trabajar es con las líneas de dimensionamiento, que es este recuadro acá, y con las líneas de extensión, que es esto que está acá. Esa información, recordemos que la vamos a tener presente en la guía de estudio número 8, correspondiente a los comandos básicos de anotación. En estos comandos básicos de anotación decíamos que encontrábamos los textos y que encontrábamos el acotamiento o las cotas. Entonces, los nombres que van a aparecer acá de líneas de extensión o líneas de referencia, líneas de acotamiento, los podemos chequear en esta pequeña leyenda utilizando esta imagen de referencia para que nos recordemos con mayor facilidad a qué se nos están mostrando la información. De todas formas, el programa siempre en este recuadro negro superior derecho nos va a ir mostrando una vista previa de lo que estamos ajustando. Primeramente, al trabajar las líneas de dimensionamiento, lo que se nos están haciendo referencia es, creo que cerré la guía. Vamos a abrirlo un segundo. Perdón. Ok. Perfecto. Cuando en el programa nos están haciendo referencia a... se me fue AutoCAD. Ok. A las líneas de dimensionamiento, lo que nos están indicando a nosotros acá es que estamos trabajando o estamos configurando esta línea que está acá.
cuando nos hablen de las líneas de referencia o las líneas de extensión, entonces vamos a estar trabajando esta línea de acá y esta línea de acá. ¿Listo? Tengamos ese detallito ahí en cuenta para estos ajustes. De las líneas de acotamiento, nosotros podemos ajustar el color, podemos ajustar el tipo de línea, podemos ajustar el grosor de la línea o podemos inclusive suprimir su visualización en pantalla. Es decir, que estas lineecitas no nos salgan, sino que simplemente esté el espacio vacío. Entonces, en estos ajustes, mi sugerencia es todo donde aparezca la opción de por bloque, vamos a cambiarlo a la opción por capa. ¿Por qué mi sugerencia al respecto? Nosotros habíamos comentado que como un acotamiento es otro elemento nuevo en un proyecto, necesita una capa nueva para poder manejar esa información de una manera correcta. Los acotamientos no son muros, no son puertas, no son achurados de pisos, no son escaleras, no son textos, no son ejes de muro. Los acotamientos son acotamientos y debería estar en su capa correspondiente. Es decir, si yo voy al programa de AutoCAD y apago el elemento que corresponde al acotamiento, solamente se deberían ir de la pantalla todos esos acotamientos. No debería irse o no debería dejar de verse ni camas, ni puertas, ni ventanas, ni achurados, ni otras cosas. Porque entonces estamos mezclando o no estamos ordenando bien la información. Entonces, mi primera sugerencia es que donde aparezca las opciones que digan por bloque, vamos a cambiarlas a llevarlas por capa. De manera tal que todos los ajustes que ustedes puedan hacer de color, de tipo de línea y de grosor lo hagan directamente desde las capas. Si de pronto observan ustedes que el grosor no es el adecuado, que el tipo de línea no es el que les conviene, entonces simplemente vamos a las capas, ajustamos la información en capas y automáticamente en todo su proyecto van a estar cambiados esas características. Entonces, es una forma de trabajarlo de manera más práctica. Decíamos también que la visualización de ese acotamiento podemos verla o podemos no verla. Si nosotros hacemos clic en estos recuadros, que es de supresión de información, observemos qué es lo que pasa en la vista previa. ¿Okay? Vemos que empieza a irse parte del acotamiento hasta que puede que llegue el momento en que ninguno de los dos esté presente. Este ajuste lo hace cada quien según su criterio personal, según su criterio profesional, de cómo creen deberían mostrarse los acotamientos en su proyecto. ¿Listo? Nosotros podemos mostrar o no mostrar la línea del acotamiento. Sigamos con las líneas de extensión o las líneas de referencia. Habíamos dicho que las líneas de referencia eran estos pedacitos que nos ayudaban a nosotros a enfatizar de dónde hasta dónde estábamos acotando. Como decíamos ahorita, donde nos aparezca la información de por bloque, llevémosla la información de por capa. Porque de esa manera se nos hará a nosotros mucho más sencillo el poder manejar estas propiedades de los elementos. Una vez que modifiquemos capa, automáticamente se va a modificar acá. Entonces, como nos pasaba en la sección anterior, podemos ajustar colores, podemos ajustar tipos de línea, podemos ajustar grosores de línea, o también podemos suprimir la visualización de esas terminaciones o líneas de extensión o líneas de referencia. Si hacemos clic en uno, se van viendo unos en pantalla. Si hacemos clic en los dos, ya no tengo ninguna de las dos líneas de referencia para mostrar en el proyecto. Una sugerencia es más que todo muy personal, es digamos mi criterio. Cada quien
en la medida en que vaya trabajando con AutoCAD, va desarrollando sus propios criterios de dibujo en AutoCAD. Pero a mí, de manera muy particular, me gusta observar la línea entera que corresponde al acotamiento y me gusta también observar estas líneas de referencia que me van a ayudar a delimitar de dónde hasta dónde va a ir un acotamiento. Es simplemente un criterio personal. ¿Listo? Cada quien lo va a ajustar según sus características particulares. El resto de la información a configurar de estas líneas de referencia es esto. Básicamente es esto. Estos dos recuadros de información. El primero de ellos refiere a la distancia que va a sobresalir, y voy a mostrarla acá, la distancia que va a sobresalir después de la línea de acotamiento. Es decir, esta es nuestra línea de acotamiento. Esta primera información, a ver si la puedo volver aquí. Eso, se ve mejor. Esa primera información que estamos mostrando aquí corresponde a la letra H, la extensión desde la línea de dimensionamiento. Es lo que nos quiere indicar AutoCAD acá, que nosotros podemos ajustar este pedacito de línea que va a ir desde el acotamiento hacia afuera. En el caso de la vista previa que tiene AutoCAD, todos estos pedacitos que estoy señalando en color naranja son los que puedo ajustar con esta primera información. Y la segunda, la que nos muestra el desfase desde el origen, lo que nosotros podemos ajustar en este caso es la separación que va a haber desde el vértice que nos sirvió a nosotros de referencia para acotar y el inicio de esta línea de extensión o esta línea de referencia. ¿Qué quiere decir? A lo mejor aquí no se aprecia mucho, pero son estos pequeños espacios de separación que encontramos entre el vértice que nos sirvió de referencia para acotar y el inicio de esa línea de extensión. Vamos a mostrar rápidamente cómo lo ajustamos. En este caso, entre mayor sea el número, yo lo voy a aumentar drásticamente, le voy a poner 1. Observemos cómo estos excesos de líneas se van haciendo cada vez más largos. Entre mayor sea este valor, vamos a ponerlo a propósito 2, mucho más largo va a ser esa línea después del acotamiento. Como 5 para hacerlo más exagerado aún. Y observemos cómo está. Vámonos más cortico así. Vamos a ponerle un valor de 0.1 para probar cómo queda en nuestro proyecto. Observemos la otra información. Entre mayor sea este valor, más separación va a haber desde el punto que me sirvió de referencia y el inicio de la línea de acotamiento. Ustedes van a poder darse cuenta que cuando estemos ajustando información de un estilo de acotamiento, raras veces hay una fórmula específica para eso. Cuando van agarrando ustedes la experiencia en el dibujo, van a darse cuenta que ciertos números ya se van a ir ajustando a lo que ustedes van a necesitar representar en sus planos. Es decir, va a ser muy común que ustedes ajusten su estilo de acotamiento, vayan al proyecto, se den cuenta que a lo mejor eso no es así, vuelvan otra vez al estilo de acotamiento, sigan ajustando, regresen nuevamente al proyecto y vayan observando cómo les está quedando. Es decir, ese proceso siempre es casi que frecuente cuando estamos utilizando las cotas en AutoCAD. Vamos a colocar aquí también de pronto 0.1 y luego cuando ajustemos ciertos cambios vamos a ir al acotamiento para ver qué es lo que tenemos que modificar. Listo, por el momento
En cuanto a la pestaña de líneas, ya estamos ahorita listos. ¿Vale? Pasemos a la siguiente pestaña, que va a ser la de símbolos y flechas. Esta pestaña de símbolos y flechas, aquí lo que vamos a necesitar ajustar son las terminaciones, o como aparece aquí en la versión, son las puntas de flecha, básicamente para ver qué tan grande, qué tan pequeño necesito ajustarla, cuál va a ser la terminación de estos pequeños elementos que estoy acá haciéndole un puntico en color verde. Entonces, observemos que en el listado, perdón, nosotros podemos seleccionar cualquier simbología o cualquier representación que queramos observar en nuestro acotamiento. Por defecto aparece esta, una flecha negra rellena. Puede ser una flecha vacía, puede ser de pronto un punto, puede ser de pronto las líneas inclinadas que a veces hacemos nosotros a mano, puede ser un círculo con otro puntico adentro, puede ser un puntico relleno, un punto vacío, un cuadrito lleno, un cuadro vacío, una línea curva como si fuera modo de integrales. Nosotros literalmente escogemos cuál símbolo, cuál de estas representaciones nos gustaría a nosotros más aplicar en este proyecto. Vamos a decir, se me ocurre, a utilizar este, a ver cómo nos queda. El de la línea inclinada. A mí particularmente me gusta utilizar son las flechas, pero vamos a utilizar ahorita para ver cómo nos muestra. Perfecto. Y vamos a hacer el tamaño un poco más pequeño, a ver cómo se va a observar eso en la pantalla. ¿Listo? Por parte de las flechas, esa es la única información ahorita que necesitamos ajustar. Vayamos ahora con los textos. En este caso, nosotros podemos ajustar el tipo de la letra. En este caso, viene por defecto la letra Arial. Pero podemos ajustar cualquier letra que tengamos instalada en nuestro computador. Mi sugerencia al respecto del uso de las letras, primero, utilicemos una letra que nosotros sepamos va a ser común en todos los equipos donde vayamos a manipular este archivo. En la medida de nuestras posibilidades, intentemos que sean letras comunes que estén preinstaladas en los computadores por defecto. Letra de pronto Arial, letra de pronto Candara, perdón, Tahoma, Calibri, ese tipo de tipografías que sabemos están presentes, yo diría que en el 100% de los equipos cuando instalamos de pronto Office, cuando instalamos algún explorador, cuando instalamos AutoCAD, entre otras. ¿Okay? Yo voy a dejar esta misma, el Arial, pero ustedes pueden decir si la quieren negrita, si la quieren cursiva, si la quieren cursiva y negrita. Literalmente, ustedes son los que van a manejar todo este estilo de acotamiento según su criterio personal. Si hay algún cambio, vamos a decir que es negrita, simplemente decimos aplicar. Perfecto. En cuanto al color del texto, nos aparece que viene por bloque. Vamos a cambiarlo a por capa. Es decir, si cambiamos el color de la capa que se llama acotamiento, ese mismo color es el que vamos a observar en nuestras representaciones en el proyecto. Tenemos una siguiente información que se llama fill color o el color de relleno. Este color de relleno es simplemente un recuadro de este color que va a aparecer por detrás del texto. Hay personas que les gusta que este color de relleno aparezca en su acotamiento. A mí en particular no, porque un día me pasó una experiencia un poquito desagradable, menos mal que lo pude corregir a tiempo. Yo fui a un sitio de impresión, yo manejé que todo lo que iba a imprimir iba a ser blanco y negro y resultó que tenía un color de relleno y en este caso no recuerdo si era como un color gris o algo así.
para que tuviese de fondo gris y el texto negro. Pues en aquel momento yo no había ajustado bien toda esta información y resultó que, en efecto, el texto salió negro. Pero además de eso, el fondo también salió negro y literalmente no pude leer nada en ese plano que imprimí. Tuve que cancelar la impresión, tuve que ir a mi casa a editar el archivo, perdón, y quitarle este color de fondo o este color de relleno de fondo para que saliera solamente el numerito como yo lo necesitaba. Entonces, ustedes deciden si van a querer un color de fondo para su acotamiento o lo van a querer sin color de fondo. Pero si van a utilizar un color de fondo, siempre atento a cuando ustedes vayan a imprimir. Además de eso, vamos a ajustar la altura del texto. En este caso, observemos que este 0.18 corresponde a como ahorita se está viendo. Yo creo que me va a tocar bajar un poco el tamaño de este texto. Vamos a ponerle de pronto 0.1 y luego veremos cómo se va a ver. Tenemos esto siguiente. Si queremos de pronto dibujar un recuadro alrededor del número o de la información numérica, opcional, sí o no. Tenemos luego el posicionamiento o la ubicación del texto. Si de pronto queremos que la información aparezca centrada, si queremos que aparezca por arriba del acotamiento, que aparezca hacia un lado. Yo particularmente lo dejo o entre centrado o arriba del acotamiento. Una de las dos suelo siempre ajustar para un acotamiento. Ustedes van a seleccionar la que le parezca más apropiada para el proyecto. En cuanto al posicionamiento horizontal, ustedes lo pueden poner por defecto, aparece centrado. Si lo queremos que aparezcan hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes literalmente van a decidir cómo quieren que aparezca ese posicionamiento. Si la información va a aparecer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Okay? En estos casos es cuando a veces nos toca imprimir en un papel tipo mantequilla o un papel pergamino, donde nosotros literalmente deberíamos imprimir en forma espejo. Porque, es decir, imprimimos por detrás para poder tocar por delante y que la tinta no se esté chorreando al momento del contacto. Y esta última información que tiene esta sección corresponde a la separación que va a tener el texto con respecto a la línea de acotamiento. Es decir, esto que está acá. El espacio que va a haber entre el texto y la línea de acotamiento, nosotros podemos ajustarla con esta información. Por defecto aparece 0.09. Vamos a dejarla así, a ver cómo nos va a quedar al final. Esta última sección del texto que corresponde a la alineación del texto, es decir, cómo lo vamos a observar nosotros al momento de imprimir o al momento de presentarlo aquí en nuestra pantalla. Nosotros decimos si queremos que aparezca siempre todo el texto de forma horizontal o si queremos que el texto aparezca alineado a la línea de acotamiento. Observemos en la vista previa como en esta segunda opción, si el acotamiento es vertical, el texto se va a leer vertical. Si el acotamiento es alineado, el texto se va a posicionar bajo esa inclinación. O si lo queremos todo horizontal, indistintamente lo que estemos acotando, todo se va a observar de manera horizontal. Ustedes deciden qué es lo que más les conviene según su criterio profesional. Y la última pestaña de todas, y no por eso menos importante, las unidades primarias de nuestro acotamiento. En este caso, primeramente, este pedacito. Decir cuál va a ser la forma del acotamiento. En este caso, trabajamos con un acotamiento decimal. Ajustamos el nivel de precisión. Por ejemplo, haciendo un paréntesis acá, María Paula decía, profe, lo que pasa es que yo tengo un muro que mide 0.15, pero
Cuando hago el acotamiento me sale 0.2, es decir, como si fuera 0.20. Lo más seguro es que los niveles de precisión que tenga acá hasta ahorita estén ajustados de esta manera, es decir, el número entero seguido con una sola posición decimal. En este caso necesitamos por lo menos ponerle 2, por lo menos, para que nos ofrezca una mejor precisión de los elementos en pantalla. Además de eso, nosotros podemos seleccionar cuál queremos que sea el símbolo que nos ayude a identificar la parte entera de la parte decimal. A veces nosotros, cuando escribimos a mano y queremos decir, por ejemplo, el muro mide 0.15 unidades. Unos utilizamos el punto para la parte decimal, otros utilizamos la coma para la parte decimal y muy raras veces utilizamos un espacio para indicar la parte decimal. De estas tres formas, mi sugerencia por lo menos es no utilicemos la que tiene el espacio, porque estamos más propensos a que exista error de lectura en un plano. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo como un poco más evidente y digamos que tenemos 1.15, 1,15 y 1 espacio 15. En estos casos, con la primera opción, digamos, es fácil reconocer el entero del decimal. En el segundo caso también. En el tercer caso, no es tan fácil identificar la parte entera del decimal. Aquí, a lo mejor la prisa, el afán, pueden hacer que yo lea 115 en vez de leer 1.15 o 1,15 o 1 metro con 15 centímetros. Entonces, aunque esto queda siempre a su criterio, no olvidemos la premisa de que entre menos errores de comunicación en un plano tenga, va a ser mejor para nosotros. Porque, obviamente, no damos tanto a malas interpretaciones, sino que es lo que realmente queremos que sea. Nosotros decidimos si queremos usar un punto, una coma o un espacio. Vamos a utilizar de pronto una coma. Pudiésemos incorporar alguna información textual que aparezca o antes del texto o después del texto. No es obligatorio que esto aparezca. Por ejemplo, que a lo mejor al final aparezca la letra M que corresponde a metros. Entonces, si observamos acá, no se ve muy claramente, pero ahí está la letra M que puede decir que estamos trabajando en metros. Ojo, no es obligatorio que eso aparezca. ¿Listo? Es simplemente algo opcional. Además de este ajuste que acabamos de hacer ahorita de las unidades, podemos nosotros ajustar, valga la redundancia, o configurar en AutoCAD si queremos que los ceros de un acotamiento estén o no estén presentes. Por ejemplo, escribo por acá. Imaginemos que estemos acotando un muro y ese muro tenga de espesor 0.10. A propósito, voy a colocar esa medida. ¿Listo? Esto lo que nos quiere decir es que tenemos la posibilidad de que en el programa aparezca o .10 o que aparezca .1. Es decir, nos omite el cero de la parte entera y los últimos ceros que pueda tener la parte decimal. Entonces, dependiendo cómo sea nuestra necesidad en el dibujo, podemos decir si queremos que estos ceros aparezcan o no aparezcan en el acotamiento. Además de eso, podemos ajustar los grados, lo correspondiente a los grados. Si queremos más decimales, menos decimales, también podemos suprimir los ceros en la visualización de los grados según vaya siendo nuestra necesidad. Vamos a quedarnos hasta este momento con esta configuración. Decimos OK para guardar
para aceptar cambios y decimos cerrar. ¿Ok? Hasta ahorita parece que no surtió mucho efecto, pero ¿qué es lo que ocurre? Seleccionemos acá y observemos cuál es el acotamiento que tiene activo. En este caso, es el acotamiento que se llama estándar. Necesitamos cambiarlo porque no es el acotamiento estándar, sino el acotamiento que nosotros hemos acabado de crear para nuestro proyecto, que se llama AutoCAD diurno. Cuando hacemos clic acá, empecemos a ver cómo hay variación en la representación. Hasta ahorita, antes de seguir, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de estos ajustes. Por el momento no, profe. ¿Listo? No, señor. Listo. Van a darse cuenta, y eso es normal, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente, que siempre vamos a tener que observar el proyecto, ir a ajustar acotamiento, volver al proyecto, chequear, en caso que haga falta ajustar, volver al estilo de acotamiento. Es decir, es un proceso que normalmente solemos hacerlo hasta que nosotros le vamos agarrando el tiro y empezamos ya a guardar ciertas configuraciones en nuestra mente. Por ejemplo, si yo le preguntase así al azar a Iverson, que fue el primerito que vi acá. Iverson, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo, Iverson. Si de pronto yo te hiciese la pregunta, según tu criterio, este acotamiento que acabamos de configurar nosotros, ¿para ti está bien o te gustaría de pronto ajustar algo de manera particular? ¿Y qué sería? Pues viéndolo así, profe, para mí podría estar bien porque muestra como la distancia que hay entre los dos espacios separados y también la distancia total. Entonces, pues Ok. no le cambiaría nada Hasta ahorita te viéndolo quedaría así. como está. Sí, hasta Perfecto. ahorita me quedaría así. Perfecto. Muchas gracias, Iverson. Hagamos Vale. una prueba aquí rápida y observe, y vamos a ver si, y te voy a hacer nuevamente la pregunta, Iverson, y ahorita me vas a decir si ahora vas a necesitar modificarlo o lo dejamos tal cual como está. Vamos a realizar el acotamiento rápidamente de este pedacito de aquí al frente. Digamos lo más detallado que podamos hacerlo. A propósito, yo lo voy a empezar por la ventana. Vamos a acotar acá. Y vamos a empezar a continuar este acotamiento aquí. Listo. Nuevamente te pregunto, Iverson, en función a lo que hasta ahorita hemos puesto de nuevo en el proyecto, ¿crees que este acotamiento necesita ajustarse o lo podemos dejar así como está? Pero, profe, ajustarse ¿en qué sentido? En cualquiera de los elementos que hemos visto ahorita. El tipo del texto, el tamaño del texto, la separación del texto con la línea de acotamiento, el tamaño de las líneas inclinadas que serían las flechitas. Yo diría que de pronto, ¿cómo se dice los números? O sea, que están La, como muy grandes, me parecería a mí. la información, esto que está acá. Sí, sí, señor. ¿Sí? Ok. De pronto, ¿crees que solamente sería el texto o alguna otra información pensarías que pudiésemos ajustar para que el acotamiento se vea mucho mejor de lo que está ahorita, desde el Y punto de de vista pronto estético? las líneas diagonales, profe. Estas. ¿Qué Sí, 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 ajustes señor. creerías que pudiésemos hacerle? Las podrías hacer más pequeñas de pronto. Ok, vamos a probar a ver, según los criterios que nos comentó Iverson, a ver cómo nos queda. Muchas gracias, Iverson. Vamos a hacer rápidamente, abrimos el estilo de acotamiento, modificamos ahora sí el que está creado y vamos entonces, en cuanto a las flechas, ya sabemos que este valor de 0.1 corresponde a esta apreciación aquí en pantalla. Vamos entonces a bajarle ese valor. Vamos a ponerle de pronto 0.05, se me ocurre, para hacerlo más pequeñitos.
¿Listo? Nos decía Iverson también que el texto, hagámoslo un poco más pequeño. Ya sabemos que este 0.1 corresponde a este tamaño que tenemos acá. Vamos entonces a ponerle de pronto 0.06. A ver cómo nos queda. ¿Listo? Vamos a decirle OK. Decimos cerrar. Y observamos ahora. Nuevamente, Iverson, te sigo haciendo la pregunta. ¿Cómo observas ahorita el acotamiento? ¿Sientes que estás más satisfecho con el resultado o te gustaría ajustar algo un poquito más? Pues la verdad, así me gusta, profe. Perfecto. Muchas gracias. Si de Vale, profe. pronto el profesor de AutoCAD me preguntase a mí y yo fuese un estudiante, a lo mejor yo diría, bueno, profe, a mí particularmente me gustaría que el número esté un poco más cerca de la línea, porque siento que está todavía como un poco separado. ¿Listo? Aunque podemos leerlo ahorita, pero yo, desde mi punto de vista muy particular, lo que piensa Enrique es que este número a lo mejor debería estar un poquito más cerca. ¿Listo? Pero eso va a quedar siempre al criterio de ustedes. En función a estos ajustes, una vez que ya hayan creado su estilo de acotamiento, entonces ahora sí nos tocará acotar toda nuestra vivienda según tenemos en el ejercicio. Aquí se ve con más claridad. Entonces, primeramente, siempre con mucha paciencia, con mucha estética, realizamos el acotamiento de nuestra vivienda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, inquietud al respecto? Yo, profe, Valentina, cuéntame. digamos que para modificar el tamaño del acotamiento en general Ujú, de los que ya tienen el programa, ¿se ujú. realiza el mismo proceso o ese solo, o sea, el que nos acabaste Sí, de explicar es solamente cuando creamos? no, igualito. Imaginemos que estamos Ah, ok. trabajando con el ISO 25 y vamos a poner que esto está en el acotamiento ISO 25, que esas son las características. ¿Listo? Observemos el tamaño que tuvo. Si de pronto necesitamos ajustar este ISO 25, pues simplemente lo seleccionamos aquí en el listado y le decimos modificar. Y de igual manera, todos los valores que hasta ahorita hemos trabajado los podemos modificar con toda normalidad. Vamos a hacer rápidamente la del tamaño del texto, que es lo que más vemos por aquí. Ponerlo más pequeñito. ¿Ok? Entonces aquí está. Le modifiqué el texto, pero fíjate que las flechas las dejé del mismo tamaño. Entonces, observemos aquí arriba, es acotamiento estilo el ISO 25 y el que tenemos acá es el acotamiento que nosotros creamos que se llama AutoCAD diurno. Si de pronto ustedes dicen, ay no, lo que pasa es que ese tuvo que haber sido el otro, pues simplemente seleccionamos y nos vamos a, como si fuera una capa, a donde tiene que estar. Y ahí quedó, simplemente. ¿Listo? Ok, vale, profe. Perfecto. Profe, Rápidamente. María Paula, perdón. yo tengo una duda y es la misma, o sea, no me ha podido solucionar el problema porque intenté hacerlo también, o sea, a la par contigo de configurar lo del Ujú. acotamiento, pero me sigue quedando, no me queda en la línea, me queda al lado. El número ¿Puedo este compartir te pantalla queda para la... que veas? déjame un segundo. Adelante. Profe, tienes que habilitar la función. Intenta ver nuevamente, por favor. Listo, ahora sí, profe. Ujú. Listo, mira, profe. Ok. Ahorita, por ejemplo, el que dice 0.15, 0.30, hay uno por allí que dice 0.00. Cuando nos dice 0.00 es cuando
el punto de inicio del acotamiento y el punto final fue exactamente el mismo. Es decir, como si estuviésemos acotando un punto. Es decir, ese acotamiento o lo acomodas o lo puedes borrar. Pero algo que mida 0.00 en AutoCAD es nada, no mide nada. En el caso de los otros, que aparece como el 0.15 y la información aparece por fuera, acércate un momentico al 0.15 que aparece a tu derecha. Aquí. Sí, intenta centrarlo en la pantalla para que todos los veamos mejor. Listo. Vamos a ver si yo puedo hacer alguna marca desde acá. A ver si me permite. O si lo logro hacer. No. Ok, no importa. Lo que nos está pasando es lo siguiente. La separación que tenemos aquí a la izquierda, donde debería estar el valor de 0.15, coloco un segundito el mouse ahí, María Paula, por favor. Más a la izquierda, el espacio que corresponde. Ahí, ¿ok? Ese 0.15, en teoría, tuvo que haber salido en ese espacio. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro acotamiento nos sale o hacia un lado o se nos queda una linecita que nos arroja el acotamiento, la información? Es porque, primero, los tamaños de las flechas están muy grandes, los tamaños del texto están muy grandes. Y que también esta información numérica que corresponde al 0, el punto, el 1 y el 5, que es la medida, es mucha información para meterlo en ese espacio tan angostico que está allí. Entonces, a María Paula le va a tocar empezar a ajustar y colocar más pequeñito los tamaños de las flechas, el tamaño del texto, de pronto quitar los ceros de la parte entera para que eso le vaya cortando espacio y se pueda ver mejor o si ella quiere que aparezca ahí adentro para que su acotamiento quede en ese espacio. Entonces, la Profe, flecha, colócale el valor 0.1 es el que tiene ahorita, ¿sí? ok, o sea, ¿este no se lo cambio? Sí, es decir, el 0.1 es lo que hasta ahorita tiene configurado, ¿correcto? Sí. Ok, pongámosle de pronto 0.05. ¿Listo? Vamos al texto. Ok. Ay, no. Sí, es profe, sigue quedando Sigue, ahí. porque todavía está muy grande. ¿Ok? Entonces vuelve La, nuevamente. no. Ojo, no tiene que quedar siempre adentro. Ojo, una característica. No siempre tiene que quedar adentro. ¿Listo? Porque a veces hay espacios que son muy pequeños y si ya tú colocas todo, el texto y las líneas muy pequeños, entonces ya corres el riesgo de que no se vaya a leer al momento de imprimir. Sí, Vamos al profe. texto, la altura vamos a cambiarla de 0.1 y vamos a ponerle 0.05. ¿Ok? ¿Y Y vamos ya? a aceptar. Vamos a probar a ver cómo se ve. Ok. Hay otro valor más. Saca nuevamente el acotamiento, el estilo de acotamiento. Vamos a el texto. Ok. Abajo, donde dice la ubicación del texto, de último dice el desfase de línea de cota. Tiene por valor 0.09. Ese valor, no solo, cuando el acotamiento está por arriba del texto, quiere decir que es la separación de la línea con el texto. Si está centrado, como lo tiene María Paula ahorita, es lo que nos refiere es la separación del texto a la derecha y a la izquierda con la línea de acotamiento. Vamos a hacer un ajuste acá, María Paula. Vamos a decir que en cuanto a eso, pongámosle 0.05 y la alineación vertical no va a ser centrada, sino que va a ser superior. O arriba, perdón. ¿Ok? Dale a aceptar. Cerrar. Y empecemos a ver los cambios. ¿Ok? Son poquitos, pero ahí se va viendo. ¿Ok? Te toca entonces seguir ajustando todo eso de manera tal que quede como tú literalmente lo estás deseando. Entonces,
por lo menos observa que ya en la parte del 0.30 ya está en el lugar donde a ti te gustaría que quedara, ¿cierto? Anteriormente el 0.30 que está a la derecha estaba Sí, también profe. por fuera. Entonces, Pero ujú, aquí ya quedarían muy pequeños los números, ¿no? entonces eso es lo que tú tienes que observar, que a lo mejor por querer cumplir ese requerimiento particular puedes estar sacrificando la lectura de los números en tus planos. Uy, no, Entonces, profe. entonces a lo mejor acércate nuevamente al 0.15. Toca el 0.15 y vamos a borrar ese acotamiento. Listo. Ok, vamos a lo que corresponde hacer un acotamiento continuo. Ahí mismo en cotas, no, ahí donde en la palabrita de dice cotas, ahí arribita está el icono. Un poquito arriba, no. A la derecha, ahí, Aquí. correcto. Continuo, continuar. Y dale abajo donde dice seleccionar o designar. En la línea de comandos. Listo. Acércate nuevamente ahí, a lo que vamos a acotar. Intenta colocarlo lo más centrado en la pantalla que puedas. No, más abajito, que puedas observar el acotamiento anterior. No, arriba, donde debería ir el acotamiento. Ahí, quédate ahí. Entonces ahora selecciona una de las dos terminaciones que tienes ahí para poder hacer el acotamiento. Ahora, dale clic en el siguiente punto para continuar, que vas a acotar. ¿Listo? Una opción, dale escape para cancelar. Una opción podría ser quedarte así con un acotamiento que te desprende una lineecita, dale escape nuevamente para cancelar. Toca el acotamiento que tienes de 0.15, por favor. ¿Ok? Y el número tiene un cuadrito en azul. Haz un clic en ese y muévelo de pronto hacia arriba, que es para estirarlo. ¿Ok? Si le quitas la opción ortogonal, pues va ajustando esa línea. ¿Ok? Pero es otra forma en que puedas ajustarlo de manera tal que tenga una mejor representación y que pueda tener una lectura correcta. ¿Listo? Ok, profe. Sí, Perfecto. entonces igual le tengo que ir ajustando también el tamaño del texto, ¿cierto? Ajá. Ah, vale, ok. Pudiésemos utilizar no la letra Arial, sino de pronto se me ocurre la Arial Narrow, que suele ser más angostica, a ver cómo te va quedando el ejercicio. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Perfecto. Entonces voy a cancelar un momentico tu pantalla. Bueno, ahorita ya llegamos en el final de nuestra sesión de hoy. Pero hagamos algo acá porque nos quedó pendiente por compartir. Estaba la opción para crear tablas, que es esto acá, incorporar tablas en AutoCAD. Aunque nuestro ejercicio de hoy tiene la inserción de tablas, hagamos lo siguiente. Como no lo pudimos revisar hoy, de igual manera, insertemos nuestra tabla según nos están pidiendo en el ejercicio, pero yo no le voy a dar mucha ponderación para eso, ¿listo? Para que no, digamos, no tengamos esa dificultad. ¿En qué consiste el ejercicio de hoy? Y con esto nos vamos, ¿ok? No solamente que ya tuvimos que haber tenido los ajustes del ejercicio pasado, sino también convertir los elementos, mobiliario, equipamiento, todo, en sus bloques, incorporar los textos de los espacios según se muestra, colocar el acotamiento, que los elementos estén en sus capas, colocar una tabla según como va a aparecer acá, ¿ok? Y deberíamos ir armando nuestra vivienda más o menos como se aprecia acá. Y luego, para poder completar lo que corresponde a la cocina, vamos a tener que dibujar estos tres elementos, una estufa, una nevera y un lavaplatos, y colocarlas en el lugar correspondiente según nos están indicando acá en el ejercicio. De un lado tenemos la nevera, de otro lado tenemos la estufa, y del otro lado tenemos el lavaplato.
Cada uno, pues, en el lugar donde se nos está presentando o donde nos están pidiendo la información. ¿Listo? Observemos las anotaciones que puedan tener el ejercicio de manera adicional. Y las piezas de entrega para este ejercicio, obviamente, el archivo de AutoCAD y 2 PDFs, según nos los están pidiendo acá. ¿Listo? Uno, el dibujo realizado a escala 1:50. Entonces, en uno hay que mostrar toda la planta equipada, en otro solamente el acotamiento y todo lo demás va a desaparecer en función como nos los presentan acá. Aunque el ejercicio estaba para entregarse hoy a las 10, yo lo voy a colocar para entregarlo en la noche. ¿Listo? Me gustaría que pudiesen hacer las cosas con calma, pero bien hechas. Acordemos que esto es un ejercicio personal. Quiero que cada quien se centre y se enfoque en realizarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? Dejemos todo listo hoy porque mañana vamos a tener otro trabajo que es de pronto igual o un poquito más de exigente de lo que estamos haciendo para hoy, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? No, profe. No, profe. Vale. Cualquier dudita, cualquier comentario adicional que necesiten, escríbanmelo al correo y apenas yo lo revise, tengan la seguridad de que les respondo, ¿vale? ¿Alguien faltó por escribir sus datos para la asistencia? ¿Listo? Si no quedó nadie más por escribir. Dios mediante, nos veremos el día de mañana. Realicemos nuestro trabajo lo mejor posible para entregarlo ahora al final de la tarde. ¿Listo? Les deseo a todos una feliz tarde, una feliz clase que tengan ahora la siguiente a la nuestra y nos veremos el día de mañana nuevamente. Un feliz día para todos. Vale, profe, muchísimas